Así es, 8 de la mañana con 31 minutos. Hacemos Palabra que es noticia aquí en Futuro, la radio del rock. Hoy es jueves 6 de febrero del año 2025. La PDI presentó su último informe uno de sus últimos informes revelando 391 casos de robo violento de vehículos, esto acá en la región metropolitana, ya sea por portonazos o encerronas, lo que representa el 85% de estos delitos a nivel nacional. Y también se escribía las comunas donde había más ocurrencia de esto, las horas, los días, bien interesante lo que esta fotografía que toma la unidad de inteligencia de la PDI. Por ejemplo, Macul 34 casos, La Florida 30, Peñalolén 16. En el 2024 se desplazó hacia el sector suroriente la concentración de la comisión de estos delitos. Bueno, han participado también hartos menores de edad en esto, en los datos que entrega el informe de la PDI. Está con nosotros acá en el estudio Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que es la mola de venir al programa. Marcelo, gracias por venir. Buen día. No, gracias, Antonio. Qué bueno que poder conversar de esto, porque esto ya de alguna forma se está levantando data, se está levantando información más concreta y más real. Y en una primera mirada, no sé si alcanzaste a verlo con detalle, pero bueno, está bien relevante para información incluso pública y también del trabajo de las policías, lo que hace la PDI. ¿Cómo lo viste? Partamos por ahí. Lo primero es que hay que observar que el delito en concreto y los delitos graves contra las personas que tienen algún nivel de organización en bandas delictivas especializadas va migrando, claro. Se va moviendo alrededor de la ciudad y evidentemente los centros urbanos son los más golpeados, especialmente en este tipo de delitos de portonazo y encerrona, y por eso que llama la atención de que si antes había una concentración más hacia el norte, hoy día estamos viendo en el suroriente una mayor propensión de este tipo de delitos, lo que da cuenta de también una suerte de descreme del mercado, una concentración en determinados tipos de marca, en determinados tipos de especialidad, y eso da cuenta de un vigoroso mercado reducidor. ¿Y por qué te lo digo? Es que ahí hay una clave muy importante. ¿Y por qué es importante eso? Y esto tiene que ver con lo que ya hemos venido nosotros anunciando hace cierto tiempo de la democratización del narcotráfico, del crimen organizado, etcétera, que antes estaba muy concentrado en zonas específicas de la zona surponiente de Santiago, algunos en la zona norte, etcétera. Hoy día estamos viendo un desplazamiento territorial que genera un espacio de democratización de la violencia y del narcotráfico que es tremendamente complejo. En segundo lugar, la mano que está detrás de este desplazamiento, aprendizaje dinámico que tiene el delito, es organizada, no es puntual, no es trivial. O sea, aquí hay un nivel de información que devela la PDI, que es tremendamente relevante porque va viendo cómo se va moviendo el delito en marcas, se va moviendo en territorio, se va moviendo en la participación de las personas que están detrás. Y eso da cuenta de la existencia de un mercado reducidor activo. Cuando existe un mercado reducidor, cuando existe un mercado ejecutor, cuando existe un holding, por así decirlo, delictivo que está en el crimen organizado, donde está el narcotráfico impulsando toda esta cuestión, lo que tú empiezas a ver es cómo va tomando partido el crimen organizado. Y algo que es común del crimen organizado en toda Latinoamérica, nosotros por lo menos donde nosotros observamos en toda Latinoamérica, digamos, me imagino que en otras partes del mundo también, pero lo hemos estudiado particularmente en Latinoamérica, es que incorpora una estrategia formalmente de involucramiento delictivo de niños y jóvenes. Y lo hace porque logra dificultar la persecución penal. Cuando tú atrapas a un niño inflagrante o en un delito, etcétera, el tribunal acorta los plazos de investigación para el Ministerio Público. Cuando tú cargas a un niño con el delito más grave, haces que tengan penas mucho más bajas, salgan mucho más rápido. ¿Por qué? Porque las legislaciones en Latinoamérica y en muchas partes del mundo protegen al niño. Y como lo protegen, los delincuentes subvierten esta lógica y la aprovechan en su beneficio para cargarle los delitos. No necesariamente significa que los niños están cometiendo los delitos. En las bandas delictivas usan al niño más chico, especialmente inimputable. Ayer vimos un caso de un niño inimputable con 12 años, precisamente para hacer ineficaz la persecución. O sea, aquí no hay nada al azar. En absoluto. Y precisamente lo que está demostrando el estudio de la PDI es que aquí hay un crecimiento dinámico, un desplazamiento dinámico, una especialización en marca, donde además hay un mercado que es vigoroso y donde la mano del crimen organizado se está tomando posiciones. Marcelo, por la expertise que ustedes tienen en la Fundación, bueno, y también tú que llevas muchos años en esto, ¿hay alguna posibilidad? Mira, recién conversábamos con el ministro de Justicia hace algunos minutos acá en el programa, nos hablaba de las cárceles que van a construir, en fin,
y también todo un trabajo de coordinación con sistemas penitenciarios de Colombia, de Brasil, de Italia, en fin, un montón de cosas. Muy interesante en realidad escucharlos. Pero ¿qué pasa y a ver si lo digo, con el joven infractor de ley, que va y viene, o no? Sí, claro. ¿No se rompe ese círculo o es muy difícil romper ese círculo? Es muy difícil. En el escenario que tú nos estás describiendo. Sí, es muy difícil, y por eso nosotros como fundación hace ya más de 15 años hemos hecho la apuesta por levantar la prevención social, evitar que lleguemos tarde, o sea, tratemos de llegar antes, porque las tasas de recuperación de un niño que participa en esto, si no se cuenta con una oferta, con evidencia, con resultados, etcétera. Es cierto, cuando tú trabajas con la familia y llega el niño de vuelta a una familia prosocial, por ejemplo, la mayoría de los chicos que caen en esto tienen familias con compromiso delictivo, un 40% a lo menos un papá, una mamá, un adulto responsable preso. Entonces, tú tienes que trabajar con la familia. Si no estás trabajando con la familia, es imposible que lo recuperes. En segundo lugar, tienes que hacerlo volver al colegio. O sea, si no hay buenos programas de reingreso educativo, y en especial en este tipo de población, que es tremendamente complejo, requiere especialistas. Y por otro lado, requiere atención en salud mental. Hoy día seguimos teniendo más de 14.000 niños sin cobertura en salud mental. O sea, que necesitan un cupo urgente porque se cortan, han tenido ideación suicida, tienen consumo problemático de alcohol y otra droga. Y lo que estamos viendo es que el crimen organizado lo que está haciendo en las cárceles, donde se instalan los extorsivos, donde tú tienes los líderes de las cárceles, etcétera, puede empezar a llegar a los centros de Sename. Entonces, estamos a un paso, porque estas bandas especializadas que reclutan niños, donde cerca del 40% son niños los que están participando, adolescentes, precisamente están coaccionados también dentro de estas estructuras criminales. Entonces, cuando llegan a Mejor Niñez, cuando llegan a Sename, principalmente, bueno, a Mejor Niñez llegan los que son inimputables, en el mejor de los casos, si no se van para la casa. Pero cuando llegan a Sename, se enfrentan también a estas redes, a las mismas redes de crimen organizado que están operando hoy día en Gendarmería. Tenemos 1.200 líderes de bandas delictivas que están en las cárceles y que tenemos que aislarlos para poder operar en los territorios, desarmando a las bandas delictivas en donde se reclutan estos niños. Por eso que es tan importante esta visión integral, o sea, mirar las cárceles, mirar adentro de las cárceles para detectar a los líderes, aislar a los líderes, tener acción de inteligencia como lo que está haciendo la PDI en este caso, poder visualizarlo territorialmente, desarticular las bandas que hoy día están armadas. Si la gran crisis que hoy día estamos teniendo con la muerte de niños de manera reiterada tiene que ver con el acceso a armas y el consumo problemático de alcohol y otra droga. Marcelo Sánchez es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Por qué son tan violentos estos jóvenes? Bueno, eso mismo que te estoy diciendo. Porque todas las víctimas relatan lo mismo. Sí. Todos relatan exactamente. Hoy día ya no basta con entregar el vehículo. O sea, hay una condición de irracionalidad en este tipo de delito que generalmente viene mediada por el consumo de alcohol y otra droga. Chile exhibe las tasas más altas de consumo de tranquilizantes sin receta en población escolar. 1 de cada 10 niños consumen tranquilizantes sin receta. Bueno, ¿qué son eso? Anda a la feria el domingo nomás y ve cómo venden. O sea, se venden impresionantes. Hay 4 millones de cajas circulando. Farmacias populares. Hay 4 millones de cajas de benzodiazepina al año que se consumen en Chile. Cerca de 1 millón llega al mercado informal. Y una gran parte lo acceden los niños y los adolescentes. ¿Y por qué? La benzodiazepina mezclada con alcohol tiene el efecto paradójico. O sea, si la benzodiazepina te tira para abajo, para calmarte, etcétera, etcétera, mezclada con alcohol hace lo mismo que con la cocaína. Entonces, los chicos cuando van a atacar en una banda delictiva van violentos, van con efectos de benzodiazepinas, con alcohol, van con armas hechizas, porque el narcotráfico internacional empezó a traer armas de grueso calibre, mucho mejor que incluso las que tienen las policías. Las .9, las .40, los fusiles de asalto, las Glock, etcétera. Ese es el estándar que hoy día tiene el narco. ¿Qué pasó con las armas hechizas? ¿Qué pasó con las armas modificadas? Se fueron desplazando hacia el mercado infantil, hacia los niños. Hoy día, en el comercio informal, tú te puedes encontrar una pistola modificada por menos de 50.000 pesos. O incluso las bandas le entregan armas hechizas a los niños. Entonces, la letalidad de estos actos violentos, de estos delitos graves contra las personas, está garantizada con consumo de alcohol y droga y adicionalmente armas. O sea, es muy letal, son muy graves y muy complicadas. Marcelo, hay porque esto, bueno, es tema de discusión permanente, no sé, en las casas, en la agenda pública y todo lo demás. No sé cómo preguntarte esto, pero el joven infractor de ley no es muy popular entre las personas. No, por supuesto que no. ¿Cómo trabajan ustedes con eso?
Mira, porque las consideraciones en general de la delincuencia son cada día más extremas en Chile, creo yo. Pero en particular con los menores de edad, las opiniones son lapiarias. Nosotros ponemos varios focos, y el primer foco, el más importante, es trabajar con las familias. O sea, si piensas tú, si 4 de cada 10 jóvenes tienen un papá, una mamá, un adulto responsable que está preso con alto compromiso delictivo, es inevitable desde las políticas públicas que tú no pongas foco en la familia. Claro. Y trabajes con la familia. Por ejemplo, la terapia multisistémica es una terapia extraordinaria, pero tiene cupos limitados. Tiene menos del 10% de lo que se requiere a nivel global en Chile para poder trabajar con los niños. Entonces, tiene una alta efectividad, tiene más del 80% de efectividad. Por lo tanto, es un programa que debiera potenciarse. Hay programas de carácter preventivo que están un paso más adelante, como por ejemplo Familia Unida, que es un programa que reduce el consumo de alcohol y otra droga de manera significativa. Entonces, tenemos que tener un colchón preventivo, porque precisamente cuando tú reinsertas a un niño, cuando tú lo vuelves a habilitar a la sociedad, tiene que haber un conjunto de herramientas preventivas para que no vuelva a caer. Pero si no, va a seguir iterando permanentemente. Entonces, pero tenemos que tener tratamiento. Y para eso, la terapia multisistémica es lo que mejor ha funcionado y hay que potenciarla. En segundo lugar, dispositivos de salud mental y salud compleja. Generalmente estos chicos parten muy temprano con agresiones, con daño, que va a generar estas conductas. Y eso es tratamiento de trauma complejo. Tienes que trabajar con psiquiatras infantos juveniles. Hoy día en el sistema público tenemos un déficit de 800 psiquiatras infantos juveniles. O sea, hay que hacer gestión de oferta, hay que traer especialistas de otros países, hay que usar las tecnologías. ¿Por qué? Porque hay terapias muy efectivas, por ejemplo, para el tratamiento de personalidad límite o bipolaridad, que están a la base de muchos de estos elementos que pueden terminar junto con otros factores de riesgo en conductas disruptivas. Y por lo tanto, programas, por ejemplo, como el DBT, que es un programa de entrenamiento clínico capaz de poder organizar estas conductas de tal manera de poder regularlas, ayudar a que se regulen mejor las emociones, etc. Entonces, hay oferta, especialmente en el mundo privado, y también oferta de carácter preventivo. Entonces, tenemos que impulsar una agenda temprana de prevención social. Ese es el principal llamado. O sea, ¿de qué nos sirve tener oficinas locales de la niñez si no tenemos ahí un modelo preventivo vigoroso, con evidencia, con resultados, con profesionales y todo disponible? Claro, porque hay que pararlo antes que se cronifique. Si tú no tienes instalado un dispositivo preventivo, estas conductas que son graduales, parten gradualmente en el tiempo. Las trayectorias delictivas de niños y jóvenes parten con el hurto simple, el hurto por sorpresa, el mecherismo, etc. Y ahí progresivamente van ingresando. ¿Y qué es lo que hace el crimen organizado? Mira a los niños que ya están en el circuito y cataliza esas conductas a través de la violencia. Por lo tanto, tenemos que llegar antes cuando están pasando estas primeras señales de riesgo. ¿Hay alguna, de nuevo por tu experiencia profesional en este tema, de vida diría yo, ¿hay algún país que haya avanzado en esto? ¿O algún modelo que nosotros pudiéramos mirar guardando las características de cada nación y todo lo demás, pero en fin? Sí, hay varios países, especialmente, por ejemplo, y son casos muy particulares a cada país, porque hay elementos normativos, hay elementos poblacionales, hay muchas características. Culturales también. Por ejemplo, Islandia. O sea, y el modelo irlandés fue mirado por Chile, se trajo durante el gobierno del presidente Piñera, se implementó el Elige Vivir Sin Droga y ahí murió la política pública. O sea, ¿y por qué? Porque esto es progresivo y se requiere instalar ofertas. ¿Pero qué hicieron ellos en Islandia, por ejemplo? Los irlandeses promovieron dos conceptos fundamentales. Herramientas normativas, por ejemplo, se regularon hasta el tamaño de los vasos en que se vende alcohol. O sea, reducir factores de riesgo. ¿Cachai? O sea, decir, mira, en los bares vamos a... y sanciones leoninas si tú le vendes a un niño. Por otro lado, incorporaron una parrilla muy fuerte de deporte permanentemente con los niños, con un conjunto de actividades. Los niños tenían que inscribirse en deporte, en actividades diarias, etcétera, etcétera. Y por el otro, ajustaron las jornadas laborales de las familias para que 1 hora al día los papás, ambos papás, estuvieran con los niños. Y era regulado, o sea, tenía que ser para ese fin específico. 3 medidas súper simples. Disminuir los factores de riesgo ambientales, promover el acompañamiento parental y crear una oferta intensa de deporte, de teatro, de acciones que los niños tuvieran oportunidades de expresarse. Lo que tiene a la base eso es la teoría de desarrollo social. O sea, crear oportunidades
desarrollar habilidades y tener reconocimiento. Esos 3 elementos son fundamentales para el desarrollo de la personalidad de los niños. La delincuencia juvenil bajó dramáticamente. El consumo de alcohol y otras drogas bajó más de un 75%. O sea, es cierto, son realidades distintas, estamos hablando de una isla, es como hacer un análisis de laboratorio, pero hay herramientas que se pueden utilizar si coordinadamente, y por eso es tan importante la nueva institucionalidad como las oficinas locales de la niñez. Ahí debería estar la lógica de poder mirar todos estos elementos. ¿Qué elementos de carácter normativo? Ordenanza, el horario, la fiscalización, los elementos que no pueden estar con acceso a los niños. Ya, ok, eso es lo primero. Pero veamos también entonces quiénes tienen oferta privada para trabajar con la familia, por ejemplo. ¿Qué lugar ocupa esto? Porque, bueno, llegamos a un periodo extremo de procesos electorales, donde además cada uno, bueno, tiene la opinión que quiere, de nuestra autoridad, de lo que han sido, lo que son ahora y todo lo demás. Pero habitualmente este debate se termina politizando, sí, claro, y cada día con posturas más extremas. Entonces, por un lado, está, no sé, uno cuando habla, yo mismo lo he pensado a veces, el buenismo de la izquierda versus esta represión extrema de que la derecha plantea para todo tipo de acciones. ¿Cómo se logra un justo medio entre esto que tú nos estás hablando de la prevención, de la intervención precoz, temprana y todo lo demás, con algo que yo creo también que el respeto a las normas, es decir, tener una cosa medianamente ordenada, no sé si me explico, digamos. Sí. ¿Cómo se combina esas dos cosas? Ver, lo primero es que en estas cuestiones uno tiene que entender que esto es a fuego lento, que no existe la solución rápida, la bala de plata, whatever, lo que quiere decir. Sí. Entonces, esta cuestión es de largo plazo. Okay. Y para el largo plazo significa tener visión de que son nuestras políticas públicas. Te pongo un caso. Por ejemplo, el Plan Calle Sin Violencia. El Plan Calle Sin Violencia se focalizó en homicidios. Por lo tanto, dejó fuera a muchas de las comunas que estaban con los factores de riesgo así efervescentes. Aumento de la exclusión educativa, aumento del consumo de drogas, etcétera, etcétera. Aumento de la violencia. Y por lo tanto no tuvo una visión respecto de llegar antes. Se quedó en lo que llega. Okay, se entiende. Y no asume algo que es fundamental. El delito es dinámico. Por lo tanto, va cambiando, va mutando, va migrando, se va desplazando, etc. Ese es el primer elemento. Entonces, ¿qué indica la visión de largo plazo? Empecemos a mirar desde antes, primero, desde los factores de riesgo que están presentes, pero pensemos en el futuro. Ningún programa, por muy bueno que sea en el control policial, de poder meter preso a todos los líderes de las bandas, de poder controlar la violencia, va a ser sostenible si antes no tenemos una agenda temprana de prevención social, si no nos preocupamos de los niños. Hemos tenido dispositivos en la antigüedad, en territorios donde ha llegado la policía, ha hecho una pega extraordinaria, han metido preso a papá, a mamá, de todo, nadie se preocupó de los niños. ¿Y qué pasó? 5 años después, los líderes de las bandas en esos territorios son los niños. Entonces, no podemos olvidar el largo plazo. El primer llamado para el mundo político: no legislen en caliente, legislen en el largo plazo. Nos llenamos de agendas cortas. ¿Qué ha pasado con las agendas cortas en los últimos años? ¿Ha aumentado la cantidad de población penal? ¿Hemos logrado algo con la reinserción de las personas privadas de libertad? No. Parece que no. Tenemos las más altas de reincidencia, las más altas tasas. Llegó el crimen organizado. Entonces, ojo, tenemos que mirar todas las dimensiones de esto. Y tiene que haber una piedra angular en cada plan de gobierno que ataque la seguridad, que tiene que ver con la prevención social. La prevención social está ausente del discurso. Somos pocos que parecemos los que estamos ahí en medio del desierto tratando de decir, oye, miremos lo que hacen otros países, miremos cómo han logrado consolidar factores protectores para claro, y Marcelo, y te escucho porque encuentro muy relevante todo lo que nos dice, y claro, y pucha que hay que tener coraje, parece, en un país como Chile para mantener políticas de Estado de un gobierno al otro, ¿no? Mira, acá llega un gobierno y quiere refundar todo y tumba todo y lo hace la izquierda, lo hace la derecha. Bueno, lamentablemente cuando se lleva al plano ideológico el tema de la delincuencia o de la seguridad, etcétera, pasan esas cosas. Pero, por ejemplo, hay experiencias que han sido positivas. El caso del presidente Piñera, que trajo la terapia multisistémica a Chile. La presidenta Bachelet lo mantuvo, se transformó en una política pública. O políticas de Estado como el Chile Crece Contigo, que ha pasado varios gobiernos y se va perfeccionando cada vez. O sea, el llamado está a transformar esas realidades en verdaderos referentes para que todas las políticas públicas sean de largo plazo. Si nos circunscribimos a los 4 años de gobierno, es un fracaso total. O sea, esto tiene que ser agenda, y para ser agenda hay que mirar en el largo plazo.
Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchas gracias, Marcelo. Como siempre, muy interesante escucharte. Gracias por haber venido al programa. Que estés muy bien. Gracias por la invitación.